Hola, muy buenos días. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy quería traer un sermón por este medio, ¿verdad? Porque mi voz va. A veces predico tanto en la semana que se va mi voz, ¿verdad? Y todavía tengo, entonces lo voy a usar. Pero en vez de estar muy lejos allá, pensé, bueno, aquí en la computadora voy a grabar esta enseñanza. Quiero grabarlo y enseñarte pues muchas cosas. Y esto es especialmente importante, pues es importantísimo que comparto yo de la Biblia. Amén. Lo que la Biblia dice. Y mi deseo es pues ir a la palabra de Dios y explicar de este tema. Bueno, cada semana traigo sermón nuevo y pongo en YouTube, ¿verdad? Y pongo de la iglesia de la nube, se llama el sitio de web donde puedes ir y todo. Pero vamos a comenzar hoy en el libro de Primero de Corintios en nuestro estudio. Y tengo este sermón intitulado La doctrina bíblica de la divinidad de Cristo o la Trinidad. Podemos decir deidad de Cristo. Pero quiero hablar de este tema y ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque en el día de hoy hay muchos, lastimosamente, hay pues demasiados. Hay muchos hoy en día, en el día de hoy, que predican pues cosas nefosas, ¿verdad? Y hoy en día tenemos gente que están en contra de la doctrina de la Trinidad. Ni entiendo yo. Esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, es una doctrina sana que ha existido por siglos. Todos los cristianos han creído en la Trinidad. Pero hoy en los últimos días hay gente que están atacando la enseñanza de la deidad de Cristo y la Trinidad de Cristo. Y muchos de los que atacan la Trinidad son herejes. ¿Sabe qué es un hereje? Uno que tiene mal su doctrina y que no predica bien. Entonces muchos en el mundo de hoy tienen herejía en cuanto de esta doctrina. Yo quiero guardar lo que la Biblia dice y no apartarme con los que enseñan otra cosa. Tengo yo en inglés muchos videos sobre la Trinidad. En español no me acuerdo si hice todo en español que hice en inglés. En inglés tengo un sermón que se llama Clarificando la Trinidad. Quizás está en español, no sé. Puedes ir a YouTube y poner Roberto Breaker y tal título. Dios en tres personas. Y también tengo los 7 misterios en la Biblia que predicó eh, los apóstoles, bueno, Pablo más que todo. Y uno de estos es el misterio de la piedad. Y allí en este video también explico la Trinidad, lo que es la Trinidad. Pero antes de comenzar y hablar de la Trinidad y lo que es y cómo hay gente que está muy en contra de esta enseñanza, quiero comenzar con la escritura. Vamos a comenzar en 1 Corintios 11. Y voy a leer 1 Corintios 11, 17 hasta 19. Y aquí dice, esto empero os denuncio, que no os alabo, y no por mejor, sino por peor os juntáis. Dice que cuando están reuniendo los cristianos no es para mejorar, sale peor cuando salen de sus reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. Una disensión es algo que no deseamos, amén. Y en parte lo creo. Pablo dice, yo creo, lo que escucho de ustedes, que ustedes solo quieren argumentar o discutir, quieren solo debates. Esto no debe ser. Dice Pablo, porque es menester que también haya entre vosotros herejías. Ahora, la primera vez que leí esto en la Biblia, yo dije, what? Bueno, en inglés dije, en español yo dije, ¿qué? Porque es menester que haya también entre vosotros herejías. Porque dice el apóstol Pablo que es importante que haya herejías. No entiendo esto. Yo no deseo herejía. Tampoco usted, imagino. ¿Quién quiere herejía en la iglesia? Nadie. Pero él dice, es menester que también haya entre vosotros herejías.
¿Por qué? Bueno, si no leímos lo demás, quedamos un poco, pues, confundidos, boca abierta, ¿verdad? Ah, ¿por qué dijiste tú así? ¿Por qué herejías? Para que los que son probados se manifiestan entre vosotros. Ah, ok, ya entiendo. Pablo dijo, está bien que hay herejías, porque si uno viene y enseña una herejía o una doctrina falsa, la gente puede decir, vamos a estudiar esto para ver si es verdad o no. Y esto nos pone a pensar, ok, él dijo tal, ¿qué dice la Biblia? Y cuando yo escucho algo y yo no sé si es herejía o no, yo empiezo a estudiar y la Biblia me enseña si es verdad o no lo que otro dice. Y si es herejía, yo digo, no, ya tienes herejía tú, esto no es verdad, no aceptamos nada de lo que tú dices, no, esto no debe ser en la iglesia. Vete, vaya, fuera, ¿verdad? Entonces, cuando entran herejías, esto es bueno, dice Pablo, en el sentido de nos pone a pensar más en las cosas de Dios y llegamos más a la Biblia, estudiamos más para ver si es verdad o no la enseñanza de otro. ¿Ok? Esto es mi pensamiento porque Pablo dice tal. Pero él habla de herejías. Y bueno, yo no sé de usted, pero yo no quiero herejía. Yo no deseo nada de herejías. Uno que predica herejía es uno que está predicando falsa doctrina. Herejía es falsa doctrina. Y tal persona es un hereje, porque no está enseñando lo que la Biblia dice, está enseñando lo que él dice, o su denominación dice, o otra persona dice. Un falso profeta, podemos decir. Ahora, en cuanto de la doctrina de la Trinidad, o la divinidad, o deidad, o piedad de Cristo, de Dios, hay gente en este mundo que dice, no, no existe la Trinidad. Esto es una doctrina falsa, inventado de hombres, y la Trinidad no está en la Biblia. No sé si has conocido tales personas, pero los más peores son los testigos de, supuestamente, Jehová. Esta denominación dice que son cristianos, pero niegan que Jesucristo es Dios. ¿Cómo pueden ser cristianos y negar que Jesús es Dios? Ni idea. Pero son muy fuertes. Y ellos dicen, no, no existe la Trinidad, no existe un Dios en tres personas. Esto es falso, es herejía, según ellos. Buena pregunta. ¿Según la Biblia? ¿Según la Biblia es herejía o solamente según ellos? Porque se manifiestan los que tienen la verdad y los que no cuando estudiamos. ¿Enseña la Biblia que Dios es un solo Dios en tres personas? Yo digo que sí. Y lo que deseo hacer hoy es mostrarte de la Biblia que la doctrina de la Trinidad es bíblica y que tú tienes que tener cuidado con los que están en contra de esta doctrina santísima. Hoy hay muchas herejías, mucha herejía hay en el mundo de hoy. Y uno de estos es los que enseñan en contra de la doctrina de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo, de la Trinidad. Ellos dicen que la Trinidad no es verdad. Y mientan. Mientan. Vamos a comenzar mirando a tres cosas. Vamos a ver al diccionario, vamos a ver a la historia y vamos a ver a la Biblia, la escritura. Y usando esto, vamos a ver lo que ellos dicen para ver si su herejía que ellos están dando a nosotros es verdad. Ellos dicen, no existe un solo Dios en tres personas. Es un solo Dios en una persona y no en tres. Y si uno enseña la Trinidad, un Dios en tres personas, él es mentiroso y él no está bíblico y no está enseñando la Biblia. ¿Es verdad esto? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se llama Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Ok, buena pregunta. Vamos a ver. ¿Qué es la Trinidad? Vamos al internet primero. Y para que sepas, ¿verdad? Hice este video primeramente, oiga bien, primeramente hice este video en inglés. Entonces tengo muchas de las páginas ya en inglés, pero podemos también buscarlos en español. En inglés, Trinidad es Trinity. ¿Ok?
busqué en inglés Trinidad. Trinidad es la divinidad cristiana, que es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues, obvio, ¿verdad? Es una doctrina cristiana. Aquí está otro. Aquí está la Trinidad. Es una doctrina, ok, otra vez está en inglés, entonces la tengo aquí en español, pero en español no dan siempre lo que dice lo mismo en inglés. Pero dice que la Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas. ¿Ok? Ahora, en inglés nos dice un poco más. Dice que la doctrina se llama trinitarianismo y los que siguen a esta doctrina se llaman trinitarianos. Los que están en contra, que oponen, se llama antitrinitarianos o no trinitarianos, non-trinitarians. ¿Ok? Interesante. ¿Quiénes son los que no creen en la Trinidad? Los unitarianos. ¿Sabe qué es un unitariano? En los Estados Unidos sabían los unitarianos universalistas. Ellos dicen que no existe la Trinidad hasta que ellos dicen también que no existe salvo por fe en la sangre de Cristo, porque Cristo no puede salvar a nadie por su sangre. Ellos niegan a Cristo Jesús, quien murió por ellos. Binitarianismo y modalismo. Ok, entonces allí miramos mucho de quiénes son. Y los que están en contra son muchos que ni son salvos, según lo que hemos leído. Aquí está en español, tú puedes ver mucho de lo que dice aquí en Wikipedia en cuanto de Trinidad. Y una cosa interesante que tengo que añadir aquí, oye bien, buscando Trinity en inglés, pues sale Trinity, no más. Pero cuando yo puse Trinidad en español, salió la isla de Trinidad. Entonces, para descubrir en español, uno tiene que añadir Santísima Trinidad. Interesante. No solo sale cuando uno dice Trinidad, sale cuando uno dice Santa Trinidad o Santo Trinidad o Santísima Trinidad. Ahora, en inglés, yo busqué Trinity. Ok. Bueno, voy a leer. En la teología, la unión de tres personas en un solo Dios. Digamos esto, Godhead. En español, deidad o divinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, en inglés, Noah Webster era un hombre que hizo su diccionario de 1828. Yo uso en inglés esto porque él era uno que dijo que era cristiano y creyente en la Biblia King James, la Biblia que todos usaban en aquel entonces. Y él siempre fue a la Biblia para dar la definición de versículos, de palabras. Una cosa interesante, una nota que puso él en su diccionario, dice, traducido de inglés, en toda mi obra aquí que he hecho, pues su diccionario, nada que descubrió, no descubrí nada en contra de la Trinidad. Nadie trajo una objection. Bueno, there's nothing like an objection. No existe uno que está en contra de la Trinidad. Entonces, en su día, él dijo, no, nadie está en contra de la Trinidad. Todos creen que la Trinidad es una doctrina bíblica. Pero hoy en día miramos gente que dice, no hay Trinidad. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Ahora yo fui al diccionario en español, el diccionario de la lengua española, Real Academia Española de España. Bueno, quizás tengo que hablar como un español cuando lo leo. En el cristianismo, conjunto de las tres personas divinas en una sola y única esencia. Bueno, unión de tres personas o cosas. Bueno, un poco como los españoles lo leí, lo siento. Lo siento si tú eres de España, ¿ok? Mi español no es perfecto, bueno, pero ya aprendí en Honduras, entonces América Central hablamos un poco diferente. Pero en el cristianismo es la creencia de una divina, un Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Bueno, ya sabes la canción, ¿verdad? Unión de tres personas. Entonces, cuando yo veo en el diccionario, en internet, yo veo lo que es la
Trinidad. Y pues, obvio, la Trinidad es la creencia que Dios existe, un solo Dios existe, pero este Dios es en tres, existe en tres, pero no son tres dioses, es un solo Dios que existe, pero puede ser manifestado en tres diferentes manifestaciones, tres personas. Pero una cosa interesante que yo vi, y otra vez quiero mostrarte, porque quiero ir a la palabra de Dios en un momentito. Pero mire lo que dice otra vez aquí en el diccionario de inglés. Para mí es interesante lo que dice cuando dice esto. Dice él, en toda mi obra no hay nada en contra de esto. No hay ninguna objection. Bueno, no sé qué es objection, pero esto está diciendo que nadie está en contra. Nadie está parándose diciendo, no, no existe. Todos creen. Y él lo escribió esto en 1828. Entonces, en 1828, todos los cristianos estaban de acuerdo. Sí existe la Trinidad y no había nada en oposición. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Nadie estaba en contra de la Trinidad. ¿Ok? Bueno, con esto dicho, vamos a la Biblia y tengo que preguntarte. Entonces, ¿por qué hoy tenemos gente que están en contra? ¿Qué había cambiado de 1828 hasta hoy? En que hoy bueno, dicen que están cristianos, entre el cristianismo o la cristiandad, hay algunos que dicen, yo soy cristiano, pero es un error predicar que Dios existe en tres y estos tres son uno. La Trinidad es falso. ¿Quiénes son ellos? ¿Y cómo cambió? Porque menos que 200 años atrás, todos creyeron en la Trinidad. Esto era una doctrina cristiana que todos los cristianos, obviamente, pues creyeron. Hoy hay muchos, y aquí en los Estados Unidos donde vivimos, hay gente que ahora dicen, yo he cambiado mi mente y yo no pienso que no existe la Trinidad. ¿Por qué cambiaron? ¿Son correctos ellos? ¿Y todo el cristianismo equivocado por años? Y ahora, gracias a Dios, por ellos tenemos la verdad. Y ellos están enseñando la verdad y estamos equivocados por casi 2000 años. ¿Así enseña la Biblia o no? Enseña la Biblia al revés. Que la iglesia la tenía correcta y en los últimos días, ¿quién es que lo cambió? Vamos a ver aquí lo que la Biblia dice. Porque lo que yo veo es ellos están los equivocados. Porque ellos son los que están apostatando. O sea, los que están apartando de la verdad. Y la Biblia nos da advertencia en 1 Timoteo 4. Emperro. ¿Sabe qué es emperro? Una palabra antigua que significa animas o perro o algo así. Emperro, el Espíritu dice expresamente, ¿ok? Esto es el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatarán de la fe? Apartar de la fe. ¿Escuchando a quién? A gente buena que enseñan buena doctrina, que están cambiando la doctrina hasta la doctrina buena, o a los malos que están apartando de doctrina sana a doctrina falsísima, doctrina satánica, influidos por el espíritu de un demonio. Así es, escuchando a espíritus engañadores. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? En inglés dice espíritus seductantes. Interesante. Y a doctrinas de demonios. Entonces es el diablo en los últimos días que quiere cambiar la doctrina. Y cuando uno dice la Trinidad es una doctrina falsa, no existe. Yo sé de quiénes son, del diablo. ¿Y qué están haciendo? Que con hipocresía hablarán mentira. Mientan, son mentirosos en decir no existe la Trinidad, teniendo cauterizada su propia conciencia. Interesante que prohibiendo casarse y obligando a obtenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas con los que creen y conocen la verdad. Bueno, ¿quién es que prohíbe casarse y comer vianda o carne
en los viernes. Bueno, otra cosa. Bueno, no voy a hablar de esto. Bueno, ahora no voy a hablar de esto. Yo reconozco que existe un cristianismo falso, que no es bien, ¿verdad? Pero mira lo que dice, que hablan mentiras con hipocresía y que ellos escuchan a espíritus engañadores y que hacen sus propias doctrinas, doctrinas de demonio. Cuando yo veo esto, yo digo, ok, yo sé quiénes son que quieren apartar de la doctrina sana de la Trinidad. Yo creo en la Trinidad y yo veo ahora quiénes son que quieren atacar y por qué quieren cambiar doctrina. Y en el día de hoy hay gente que dice, no, no existe la Trinidad. Y en nuestra iglesia, dicen ellos, enseñamos la verdad que Dios solo es uno y no tres. ¿Quiénes son? Gente que no leen la Biblia y gente que están bajo la influencia de demonios, que está enseñando a ellos doctrinas falsas. Quiero comenzar con un versículo importantísimo, primero de Juan 5:7, porque la Biblia enseña un solo Dios y que este solo Dios consiste de tres, pero esto no significa que es tres dioses, es un solo Dios, pero en tres, pero es uno. Y cuando muestro este versículo, ellos, los mentirosos, los guiados por demonios, ellos van a decir, esto no debe estar en la Biblia. No, primero de Juan 5:7 no debe estar en la Biblia porque los textos más ancianos no tienen. Mentira número uno. Porque los textos más antiguos, según ellos, son textos del siglo, supuestamente, 4 o 6 después de Cristo. 400 hasta 600 años después de Cristo. Pero ¿sabes qué? Aunque que no tenemos textos de 100 hasta 400, tenemos padres de la iglesia 100 años, 200 años, 300 años después de Cristo que citaban primero de Juan 5:7. Entonces sí había en la Biblia si ellos estaban citando. Y alguien lo quitó 400 hasta 600 años después. Y estos textos falsos, los textos críticos, los textos alejandrinos, los textos modernos que usan hoy, pero también los textos corruptos, son los textos que quitaban este versículo. Hemos descubierto textos que son de 100, 200, 300 años en otro idioma, no griego, que contiene primero de Juan 5:7. No permitas que ellos mientan a usted y decir, esto no debe estar en la Biblia, porque esto es el versículo en la Biblia que más que todo prueba que Dios es un Dios en tres personas. Es, pues, el versículo fundamento de la Trinidad, podemos decir. Y si tú puedes leer en griego el pasaje, no hace sentido, no está correcto el idioma griego sin este versículo. Hace un error quitarlo. Muestra que había antes claramente, primero de Juan 5:7. ¿Qué dice? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Un solo Dios, pero consiste de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aunque que consiste de tres, es solo uno. Entonces es importantísimo que no escuchamos a los mentirosos que dicen, no, la doctrina no existe en la Biblia de la Trinidad. No puede ser de tres, es solo uno. Son mentirosos. Aquí en los Estados Unidos hay muchos levantándose de todos lados, hasta que están en YouTube, ¿verdad? Hasta que dicen que son creyentes de la Biblia pura, la Biblia King James, que ahora están atacando la doctrina de la Trinidad. ¿Quiénes son? Diablos, demonios. ¿Quiénes son? Gente usado de Satanás para engañar y quitar de nosotros la doctrina de la Trinidad. Algunos de ellos dicen así. Algunos de ellos dicen, la Trinidad fue inventado por los católicos.
Y cuando la Iglesia Católica oficialmente comenzó en 325 después de Cristo con el Concilio de Nicea, esto fue cuando comenzó la Trinidad. Y porque la Iglesia Católica es falsa en muchas cosas, porque ellos no aceptan la Iglesia Católica, yo tampoco, yo soy creyente de la Biblia. Yo soy cristiano y yo veo a la Iglesia Católica como algo que ha mezclado el cristianismo con paganismo. Por esto yo no quiero estar adentro de esta rama de cristianismo. Pienso que siempre había existido desde Cristo y los apóstoles hasta hoy, cristianos verdaderos. Nunca entraban y nunca salieron de otra rama, la rama de Roma. Porque la iglesia de Roma tiene muchos problemas. Voy a explicar un poco más de esto y al fin de esto voy a mostrar algo espantoso. Entonces, por favor, escuche bien a lo que voy a decir. Pero como un cristiano verdadero que sigue la Biblia, yo no aguanto, ¿verdad? La mentira que escucho de muchos de hoy, que dicen, el catolicismo comenzó la Trinidad y esa doctrina no existía antes. De veras, ¿ok? Vamos a ver dónde salió la palabra Trinidad. ¿Quién es que comenzó? Y comenzó, como ellos dicen, con la Iglesia Católica o mientan otra vez. Mientan otra vez. Aquí tenemos algo en inglés, ¿ok? Tengo que traducir. Oh, ya está traducido. No, no está traducido. Entonces tengo que traducir. Y dice aquí, parece que el padre de la iglesia, Tertuliano, y estaba nacido en 160 hasta 225. Entonces, 100 años hasta 200 años después de Cristo, era el primero usar la palabra Trinidad en hablar de Dios. Antes que oficialmente comenzó la Iglesia Católica y su doctrina en 325 en el Concilio de Nicea. Dice que usó esa palabra en 213 en defender la idea de la Trinidad, la enseñanza que Dios es un Dios en tres personas. Entonces, algunos hoy dicen, nunca debemos traer la Trinidad porque no existía esta enseñanza antes de 325 después de Cristo. Los católicos inventaban esta enseñanza y esa palabra. No, mientan mucho. Sí, mientan. La palabra Trinidad en griego es triada. Ahora, es verdad que la palabra Trinidad no es bíblico, no está en la Biblia. Pero sí es una palabra que usaron ellos en hablar de la doctrina bíblica de un Dios en tres personas. Aquí miramos aún más, hablando de la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero había un hombre que se llama Teófilo, bueno, de Antioquía, alrededor de 180 después de Cristo. Él usaba la palabra en griego trias, que significa tres, en referencia de Dios y su palabra y su sabiduría. Entonces, hasta 180 después de Cristo, hablaron cristianos diciendo, Dios es un Dios en tres. Imagino que estaban leyendo 1 de Juan 5:7, que es un solo Dios en tres y estos tres son uno. Entonces es una gran mentira que uno dice que no existe la Trinidad de un Dios en tres personas. Y es otra mentira decir que fue inventado por los católicos. Entonces ellos inventaron y los cristianos verdaderos nunca jamás habían creído en esto. No, sí creyeron. Hasta que la palabra misma, Trinidad, o de donde viene hoy, es algo que, pues sabemos, vino a nosotros de cristianos que creían en un Dios en tres personas. ¿Ok? Quería mostrarte esto para que sepas. Y para mí es triste ver las mentiras de muchos. Bueno, este sermón es más para los que están en inglés, ¿verdad? En español, pues
Hay muy pocos que no creen en la Trinidad, pero sí existen. Y aquí en los Estados Unidos hay más y más y más herejes, más falsos profetas están saliendo y diciendo, es una doctrina falsa, no debemos aceptarlo. Bueno, la Biblia dice, estos tres son uno. Primero de Juan 5:7. Ahora, entonces Dios es un Dios en tres. Vamos otra vez a la palabra de Dios y quiero mostrarte en Génesis capítulo 1 algo. Dios es un Dios en tres. En inglés digamos, 3 in 1 and 1 in 3. And the one in the middle died for me. Hablando de Dios. ¿Cómo traduzco yo en español? 3 en 1 y 1 en 3. Y el medio, el en medio murió por mí, Jesús. ¿Por qué? Porque la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. Y ellos dicen, bueno, tú dices Dios, tres dioses. No, es un solo Dios, pero este Dios puede manifestarse en tres personas y aún es un solo Dios. No es tres dioses, ¿ok? Oiga bien. Pero Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos, ¿cómo? Si Dios es uno y es uno, ¿por qué no dijo hago al hombre? ¿Por qué dice hagamos? Esto es plural. A nuestra imagen. ¿Por qué no dijo a mi imagen? Y a nuestra semejanza. No dice mi semejanza. ¿Por qué habla Dios de sí mismo en plural? Porque Él es un solo Dios, pero puede manifestarse en tres, pero todavía es uno. Esto es el, pues, milagro. Esto es algo que a veces no podemos entender. ¿Cómo puede ser uno, tres y uno a la misma vez? Pero Dios es, según la palabra. Dice en versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creó. Entonces, según la palabra de Dios, Dios creó al hombre en su imagen. Interesante. Entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, los testigos de Jehová dicen que no existe un Dios en tres personas. Qué raro dicen esto. Oh, tú tienes tres dioses. Burlan, ¿verdad? Y yo he conocido a ellos tocando puertas y vino a Honduras y yo hablé con ellos por 1 hora y ellos estaban burlando. ¡Ah! Él tiene tres dioses. Él tiene tres dioses. Y yo dije, no, yo tengo un solo Dios que está en tres, pero Él es uno. ¿Por qué están burlando de las cosas de Dios? No entiendo. Pero Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y nuestra semejanza. Creó a Adán. Adán fue creado. ¿Y sabes qué? Adán era un hombre, pero tenía tres partes. ¿Cuáles son? Bueno, primero de Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro, oiga bien, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos tres partes. Como Dios tiene tres partes, nosotros tenemos tres partes. Somos tres diferentes personas nosotros, en el sentido que somos tres seres hermanos. No, somos un solo ser hermano. Dios es un solo ser, un solo Dios. Pero Él consiste de tres. Nosotros consistimos de tres, pero somos uno. Y consistimos nosotros de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, yo no quiero ir muy profundo en esto, ¿verdad? Pero el pastor antiguo mío, él había escrito un libro y su libro estaba escrito en inglés, solo tienen, que se llama Body, Soul and Spirit. Cuerpo, alma, espíritu. Nosotros, seres hermanos, consistimos nosotros de tres, pero somos uno. Consistimos de tres porque estamos en dos diferentes mundos a la misma vez. ¿Dónde está la foto que quería? Aquí está. Nosotros estamos en el mundo físico, pero también existe otro mundo, el mundo espiritual. ¿Y sabes tú que estamos en los dos a la misma vez? Aquí está el hombre y aquí está el cuerpo. El cuerpo está en el mundo físico, carnal. Adentro de su cuerpo es su alma y adentro de esto es su espíritu. En el mundo espiritual pueden ver su espíritu. En el mundo físico podemos ver el cuerpo. Pero el hombre es su alma. Y el cuerpo es solo lo que tiene él fuera. Al morir, el alma sale del cuerpo. El alma va al mundo espiritual
y va al cielo si son salvos o al infierno si no son salvos. Otra cosa que los testigos de Jehová dicen que no existe. No existe el infierno, dicen ellos. Bueno, al instante de morir, ellos van a aprender. Eran equivocados, lastimosamente. Yo no deseo esto porque no quiero que queman. Entonces, por esto doy la verdad. Quiero que sepan. Hay que leer Génesis 35, 18. Cuando ella murió, dice la Biblia, ella murió y porque su alma salió. El alma sale del cuerpo cuando uno muere. Somos tres en uno, entonces, según la palabra de Dios. Y es importante que sabemos lo que es. Entonces, la Biblia enseña la Trinidad. Tres en uno. Y nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. Una cosa interesante, en inglés, la Biblia nunca usa la palabra Trinidad. ¿Ok? Bueno, en español tampoco, no dice Trinidad. Usa la palabra Godhead. Bueno, en español usa la palabra divinidad. ¿Y sabes qué? 3 veces sale la palabra Godhead, mostrando que Dios tiene 3, pero Él es uno. Dice de Godhead que Dios es deity, deidad, divinidad. Habla del Dios verdadero. El Dios verdadero es un solo Dios. Miramos divinidad en la Biblia, en el diccionario, deidad, persona o cosa dotada de gran belleza, naturaleza divina, esencia del ser de Dios. Y Él es un Dios de 3, pero los 3 son uno. En inglés tenemos una palabra que, bueno, no sé si existe en español. Y la palabra es triuno. Triuno es unión de 3, pero es una cosa. Triune en inglés, triune. 3 en 1. Y está aplicado a Dios para expresar la unidad de la divinidad en una trinidad de personas. Hasta el diccionario en inglés dice que Dios es un solo Dios en 3 personas. Interesante, ¿verdad? Y yo quería compartir esto con usted. Bueno, importantísimo que sabemos esto. Amén. Divinidad. 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 Oh, divinidad. Quiero mostrar también esto. A ver si estoy... Ok, ya puedes ver. Ok, 3 lugares en la Biblia usa la palabra divinidad. Igual que en inglés, Godhead, hablando de un Dios que consiste de 3. 3 veces. Qué raro que sale 3 veces. Está diciendo Dios, mire, solo usamos esta palabra 3 veces en la Biblia porque yo soy un Dios de 3. Actos o Hechos 17:29, la divinidad. Romanos 1:20 dice divinidad. Y Colosenses 2:9, divinidad. Yo pienso que Dios puso esto en la Biblia para mostrarnos a nosotros que Él es uno, pero es de 3, consiste de 3, pero estos 3 son uno. ¿Ok? Bueno, quiero compartir en español lo mismo que comparto en inglés. Y la divinidad es un solo Dios, la deidad es un solo Dios en 3, pero estos 3 son uno. Amén. Pero hay muchos hoy, especialmente los testigos de Jehová, que dicen, no, Dios es 3 dioses según tú. Tú crees en un Dios que es 3 separados personas, entonces 3 dioses. Esta es una mentira, porque podemos creer en un solo Dios entre 3 personas, que es solo un Dios. ¿Y puede ser Dios un Dios en 3 personas? Claro, porque hasta la Biblia enseña un Dios en 3 personas. Ellos no van a la Biblia. Y los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Ellos llevan su periódico, su ataya, o como la ataya, algo así se llama. Tiene como un alcázar o un castillo, ¿verdad? Y ellos reparten su periódico diciendo, lea esto de nosotros. Y ellos leen esto en vez de la Biblia. Por esto no creen en la divinidad de Cristo y no creen en la Trinidad, porque sus cosas no enseñan esto. Pero la Biblia dice, sí. Enseña la Biblia misma que hay un solo Dios que existe en 3 personas. Llama cada
manifestación una persona? Sí. Esto quiero rápidamente mostrar. Vamos primero a Hebreos capítulo 1. Dios, que había muchas veces, Dios, ¿ok? Dios ¿quién? Dios Padre. Nos ha hablado en estos posteriores días por su Hijo, Dios Hijo. Entonces tenemos claramente Dios el Padre, Dios el Hijo aquí. Mire lo que dice. El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién habla? El Hijo. El Hijo de su gloria. ¿Quién es su? Dios Padre. Entonces el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios Padre y la expresa imagen de su sustancia. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ok, en inglés dice la expresa imagen de su persona. Ok, inglés dice persona. Claramente nos enseña que Jesucristo, el Hijo, es la imagen de la persona de quién? De Dios Padre. Entonces está llamando allí Dios Padre una persona. Interesante. En 2 de Corintios 2:10 dice aquí, 2 de Corintios 2:10. Ahora habla de Cristo, lo cual es Jesucristo. Dice, al cual vosotros perdonareis cualquiera cosa, yo también, porque si yo he perdonado alguna cosa, a quien lo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en la persona de Cristo. Algunas versiones modernas cambian esto a presencia de Cristo. No. Dice persona de Cristo. Dice que Jesucristo es una persona. Entonces Dios Padre es una persona. Dios Hijo es una persona. ¿Es el Espíritu Santo también una persona? Vamos a Juan 14. Juan 14:16. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, está hablando a Jesucristo, el cual os dará otro consolador. Mire, con C mayúscula. Otro consolador, para que more con vosotros por siempre. Está hablando del Espíritu Santo. Versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, al cual Dios Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es otra persona. Entonces en la Biblia miramos Dios Padre como persona, Dios Hijo como persona y Dios el Espíritu Santo, el consolador, como persona. Son tres personas distintas, separadas, diferentes, tres manifestaciones, pero estas tres son un solo Dios. Entonces Dios puede hacer algo que no podemos hacer nosotros, separarse y estar en diferentes zonas o diferentes lados, pero todavía es un Dios. Y como Él fue hecho de tres, nosotros somos de tres. ¿Podemos separar nosotros? Al morir, sí. Al morir, ahí está mi cuerpo. Y ya viene la gente a la funeral diciendo, ¿quién es esa persona? Mi alma sale y va al cielo. Y ahí los otros hermanos en Cristo dicen, mira esa persona, ya viene otro. Dos personas, por la vista que ellos miren a mí allí como persona, pues mi cuerpo espiritual. Aquí mira mi cuerpo físico y dice, ¿quién era tal persona que murió? Me llama persona, allí. ¿Soy dos seres hermanos completamente diferentes? Nosotros, no. Yo soy uno. Roberto Breaker. Consisto de tres, pero soy uno. ¿Me entiendes? Yo no sé por qué ellos no. No pueden entender que Dios puede ser un solo Dios separado. Pero Él sí puede separarse y todavía es Dios. Rápidamente quiero mostrarte Mateo. Mateo 12. Mateo 12:31. Mire lo que dice. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. El Espíritu Santo, con E mayúscula y S mayúscula. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Hijo,
y Padre es Dios. No son tres dioses bien separados. Es un solo Dios que en algún sentido, alguna manera, quién sabe cómo, puede manifestarse en tres diferentes lugares separadas y todavía es Dios. Ok, quiero mostrarte otras cositas, ¿verdad? Vamos a ver mucho que tengo que enseñar. Pero primeramente vamos otra vez al internet. Y yendo al internet, déjame mostrar pues lo que mostré en inglés, si Dios permite. Me gusta dar siempre la misma cosa en español que di en inglés. Pero aquí miramos una página en inglés, lastimosamente no puedes ver, pero dice que esto sale de un libro, la Teología Bíblica por Carlos Ryrie. Y él está hablando y él dice, los padres de la iglesia no formularon bien algo en cuanto de la Trinidad. Algunos no entendieron bien la Trinidad. En aquel año, pues, el hombre Tertuliano habló de la Trinidad, pero él no tenía, pues, entendimiento completo de la Trinidad. Y él estaba en contra de una herejía que se llamaba monarquianismo. Y ellos negaban el trinitarianismo, lo negaron. Y dice aquí, hay dos formas de la herejía: monarquianismo dinámico o adopcionismo, que dice que, bueno, Jesucristo era solo un hombre, que entró el Espíritu Santo y le dio pues su poder a hacer milagros. Entonces solo un hombre. Bueno, sabemos que esto no es verdad, porque ¿quién es Jesucristo? Dios manifestado en la carne. Otra herejía era modalístico, monarquianismo modalístico, que dice que el Padre fue encarnado en el Hijo. Se llamaba patriapasianismo. Bueno, yo estoy tratando de explicar bien, pero esto es muy raro, porque esto, según ellos, la herejía era que Dios Padre estaba dentro de Jesucristo cuando Él estaba aquí abajo en la tierra. ¿Es verdad esto? ¿Es pues verdad que Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la carne, el Padre estaba dentro de Él también? Tenemos un poco de pues herejía aquí también, porque cuando vamos a la Biblia misma no miramos a esto. Miramos que estaba el Padre en el cielo, mientras que Jesús estaba aquí abajo. Entonces, la Biblia enseña claramente que Dios puede ser Dios, mientras que Él está dividida entre tres, y todavía es Dios. Dice Mateo 3:16, quiero mostrarte cómo Dios pudiera separarse y estar en tres diferentes lugares, y todavía es un Dios en tres, pero los tres son tres personas separadas. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Dios. Y aquí miramos una voz del cielo, Dios Padre, lo cual es Dios hablando. Entonces tenemos los tres manifestaciones diferentes de Dios, pero es un solo Dios. 17 dice, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Bueno, habla de su Hijo. ¿Quién habla? Dios Padre. Entonces no es falso, no es incorrecto, no es herejía hablar de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo Dios. Pero los malos, los mentirosos, los que están en contra de la Trinidad dicen, no, tú tienes tres dioses diferentes en diferentes lugares. Es alguien que número uno, quizás no es salvo, pero definitivamente, número dos, nunca había leído la Biblia, porque la Biblia llama los tres uno. Primero de Juan 5:7. Tienes que negar la escritura para enseñar
tal tontería. ¿Me entiendes? Aquí tenemos otro. Jesús está orando. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús aquí en la tierra orando y desde el cielo Dios Padre habló. El pueblo pues que estaba de pie ahí y la había oído decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque muchos de los falsos que niegan la Trinidad dicen que Dios Padre y Dios Hijo estaban uno. Y Dios, bueno, Jesús dijo, yo y mi Padre son uno. Son uno. Pero en tres diferentes manifestaciones. Y Cristo estaba aquí solo hasta que vino el Espíritu Santo adentro. Ya hemos leído. Pero Dios Padre estaba arriba hablando. Aún más, Lucas, yo quiero ser bíblico. Yo quiero seguir a la Biblia y no a los mentirosos. Yo quiero que mi doctrina es sana y yo no voy a apartar y negar la doctrina de la Trinidad porque algunos malvados, guiados por el demonio, quieren cambiar la doctrina. ¿Me entiendes? Lucas 23:46. Entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, aquí es donde muere Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En inglés dice, dio o entregó el espíritu. Entonces el Espíritu Santo salió. Jesús murió. Su alma fue abajo. Entonces Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Podemos decirlo así, como tenemos tres partes nosotros, Dios también tiene las tres partes. Dios Padre puede ser el alma, como tenemos alma. Dios Hijo puede ser el cuerpo, como tenemos cuerpo. Y Dios el Espíritu Santo puede ser espíritu, como tenemos espíritu. ¿Somos nosotros tres seres hermanos porque tenemos tres partes? No, somos un solo ser hermano. Dios es un solo Dios, pero Él tiene tres partes que Él puede dividir y Él puede poner donde quiere, en que Él puede ser tres personas distintas, pero un solo Dios. Ahora, ¿es Dios Jesucristo? Bueno, si tú conoces a los de esta secta falsa, podemos decir, de los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Bueno, leímos la palabra de Dios. Y aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que interpretado es Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesús es Dios. Y aunque que Él salió del cielo y se separó del Dios Padre, Él es Dios, el Hijo. No dos diferentes dioses, es el mismo Dios, solamente separado de sí y en una persona distinta, separada, una manifestación separada, pero es el mismo Dios. También en 1 de Timoteo 3:16, y hay que tener cuidado de las versiones modernas porque ellos cambian mucho. Y lastimosamente quitan la palabra Dios aquí de este versículo, muchos de ellas. Y sin controversia, bueno, ¿por qué hay controversia entonces? ¿Por qué los testigos de Jehová quieran discutir? No existe la Trinidad. ¿Por qué son tan enojosos? La Biblia dice, y sin controversia, grande es el ministerio de la piedad. La piedad es de divinidad, la Trinidad. Dios fue manifestado en la carne. Jesús es Dios manifestado en la carne. ¿Es Dios el Espíritu Santo? Claro, el libro de Actos o Hechos, capítulo 5. Vamos ahí y leer versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que te mintieses al Espíritu Santo? Dice, tú has mentido al Espíritu Santo. Mire lo que él dice, versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Está diciendo él que el Espíritu Santo es Dios? Claro. Él reconoció que Dios puede manifestarse en tres personas y todavía es un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios que puede dividirse en tres personas, pero es uno. Y ya sabemos que el Padre es Dios Padre. Mire lo que dice Juan 6:27.
Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Tenemos Dios Padre y Jesucristo es igual con Dios Padre porque Jesús es Dios, pero en la persona del Hijo. Y también el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios, pero puede separarse en tres. Entonces la doctrina de la Trinidad, y bueno, otra vez, leímos primero de Juan 5:7. Y yo lo dejo por un rato ahí, porque la Biblia dice que estos tres son uno. No dice tres dioses. Pero los malos hoy en día que están en contra de la Trinidad dicen, no, es tres dioses que crees tú. No creo en tres dioses, creo en un solo Dios. Entonces la doctrina de la Trinidad es un Dios en tres personas y esto es bíblico. Yo lo mostré, ¿verdad? Donde dice que tres personas. Está basada en la Biblia. Tenemos que tener cuidado porque es Satanás quien está atacando esta doctrina santa. Él odia a Dios y a quien es Dios y lo que Dios hace. Y él quiere cambiar esta doctrina. Y si no puede cambiarlo, él quiere enviar sus, obreros para decir, es doctrina falsa. Y él quiere engañar y que la gente, salen y que la gente no creen en la doctrina sana. Pero si él no puede cambiar la doctrina, él quiere mezclar la doctrina con algo feo. Algo, diabólico. Algo satánico. Ahora voy a mostrarte otro lado. En este lado, nosotros que estamos aquí, parados firmes en la Biblia, creyendo en lo que la Biblia enseña de la santa doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas, tenemos unos en un lado diciendo, no, no es verdad, atacando a nosotros, mintiendo, es falsa doctrina, tú tienes que venir con nosotros, tenemos la doctrina sana, no tres personas, no un solo Dios en una persona. Ellos son equivocados, herejía tienen en negar la Trinidad. Pero al otro lado tenemos algo feo. En el otro lado tenemos gente que dicen, yo creo en la Trinidad, Dios en tres personas. Ok, bueno, podemos quizás ser amigos. Bueno, diga más. ¿Qué más crees tú? Creímos nosotros en la Trinidad, pero no vamos a enseñar, ni vamos a dejar la doctrina de la Trinidad, sino poner un símbolo. Y si tú crees en la Trinidad, tú tienes que aceptar el símbolo de nosotros que representa la Trinidad. Y preguntamos, ok, ¿cuál símbolo? ¿Cuál imagen? Dice la Biblia que no debemos tener imágenes. ¿Por qué quieres meter una imagen con la doctrina? ¿Qué es esto? Preguntamos esto y ellos dicen, bueno, la imagen de nosotros es esta. Y allí tú puedes ver la imagen que muchos hoy en día quieren decir, esta imagen debe ser puesto siempre con la Trinidad. Hasta los de Roma, de la religión católica, dicen, esta es la Santísima Trinidad y usamos este símbolo o imagen en hablar. Ok, tengo una pregunta. ¿El símbolo mismo es bíblico? Yo creo en la Biblia y en la doctrina bíblica. ¿Debo también creer en esta imagen? ¿Podemos ser bíblicos y creer en la Trinidad sin esta imagen? Necesitamos la imagen. ¿Qué es esta imagen? Bueno, dice, y lo puse aquí en español, la triqueta o triqueta, más tarde llamada también triquiel. Es un símbolo que vino de los o las celtas, de las ruinas vikingas. Y miramos a este símbolo y ¿sabes qué? Miramos que vino de paganismo este símbolo.
Fue usado por los celtas o celtas, no sé cómo pronunciar. Celtas, me imagino, porque CE. Ellos adoraban a Satanás. Sus sacerdotes se llamaban los druidos. Esto entonces es un símbolo pagano. ¿Debemos nosotros mezclar el cristianismo con las cosas paganas? Otra cosa muy fea. Yo fui aquí a, ¿cuál es esto? Yahoo, perdón. Yahoo. Y yo metí aquí símbolos de la Trinidad, hechicería. Witchcraft, símbolo, Trinidad. Witchcraft es hechicería. Y me salió así, este símbolo. Entonces yo hice un clic. 25 símbolos de hechicería que cada uno debe saber. Cuando hice mi clic en esto, empecé a ver a los símbolos. Bueno, tú puedes ver cada uno, ¿verdad? Y yo no quiero mostrar todo porque yo no quiero nada de símbolos de hechicería, de las brujas. Pero dice que las brujas usan este símbolo de hechicería. La triquereta, bueno, ni puedo decir, sí, ¿sabes qué? Yo no veo ni uso este símbolo, por esto ni idea cómo es. Yo no uso símbolos de hechicería en mi cristianismo. Entonces, ¿por qué existe un cristianismo que sí lo usa? ¿Son buenos ellos o quizás son apartados, yendo a la dirección de Satanás en usarlo? Dice que significa triángulo en latín. Es un símbolo usado por el cristianismo tradicional. Bueno, yo no soy tal. Se refiere a la Trinidad. Yo no uso esto porque yo soy cristiano verdadero que separa, ¿verdad? Me separo de hechicería. En Wicca es hechicería, las brujerías, ¿verdad? La brujería. Esta versión celta se refiere a tierra, viento y cielo, o mente, cuerpo y alma. Bueno, no sé si esto es espantoso para usted, pero para mí es muy espantoso. ¿Por qué usan los católicos tal cosa? Aquí miramos, muchos en el catolicismo están usando un símbolo pagano usado de gente o por gente que adoraban a Satanás. ¿Por qué quieres usar un símbolo pagano satánico de brujería y mezclarlo con cristianismo? Ni idea. Pero hasta una cosa más espantosa. Este símbolo tiene o contiene 666. Por esto los satánicos, los luciferianos, los satanistas, las brujas desean este símbolo y usarlo en brujería porque es 666. Yo uso en inglés la Biblia King James solamente. King James Version. Hace poco ellos hicieron una versión moderna de la Biblia King James y lo llamaron New King James, la King James nueva. Y cuando imprimieron esta versión nueva, mire lo que hicieron. Pusieron el símbolo satánico. Ahora yo sé, en su mente ellos estaban pensando, es porque esa es la Trinidad. Pero no. Nosotros que sabemos la verdad, mire, aquí está otra vez. Y hasta que cuando miramos cómo hicieron los celtas, ellos añadieron más hasta adentro. Pero sabemos nosotros que esto no es un símbolo cristiano. Brujos están usando este símbolo. ¿Deseo yo una Biblia que añade? ¿No es esto Satanás diciendo, mire mi marca? Entonces esta Biblia es mía. Esta Biblia cambia muchas cosas. Y hizo mucho cambio en la palabra de Dios. Mire, hasta estos son de los paganos. ¿Deseamos usar símbolos satánicos? Yo no. ¿Deseamos usar versiones modernas que usan tal símbolo? Digo que no. Un cristiano verdadero dice, no, ninguna manera deseo esto, porque esto no es bíblico. Esto es, pues, falso. Ok, con esto voy a cambiar otra vez
a la Biblia, porque necesito ir a la Biblia contigo y mostrarte más versículos. Pero yo he querido, con todo que puedo, darte este sermón y darte advertencia y decirte qué tan importante es pararnos firme en la palabra de Dios. Porque estamos atacados de los dos lados. Satanás está en dos lados atacando a los cristianos verdaderos. Y en un lado, él tiene su denominación falsa que dice no existe la Trinidad. Y digamos, no apartamos de la doctrina sana. Nunca voy a juntarme contigo. Tú eres hereje. Y miro a este lado y hay gente que dicen que son cristianos. Que dicen, nosotros creímos en la Trinidad. Debes juntar con nosotros. Y yo digo, un momentito. ¿Qué más? Solamente que con la Trinidad nosotros tenemos que meter un símbolo satánico, un símbolo paganismo. Y deseamos que tú estás juntado con nosotros y que tomas tú este símbolo. Pero yo digo, este símbolo es del diablo y de brujería. ¿Cómo puedo yo mezclar la brujería con el cristianismo y doctrina sana? Yo no puedo. ¿Cómo puedo juntarme contigo? Yo no deseo porque no puedo. Ve cómo Satanás está en los dos lados. Diciendo, ven acá. No, ven acá. No, pararse firme en la doctrina sana y no apartar a ningún lado. Bueno, muchos versículos que tengo que mostrar para terminar. Yo no quiero ir más largo en español que fui en inglés. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Debemos juntarnos con ídolos, con imágenes, con los que tienen brujería mezclado con el cristianismo? No. Segundo de Corintios 6:14, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el que cree con el incrédulo, y qué avenencia el templo de Dios con ídolos, podemos decir imágenes. Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Nunca voy a juntar con los de falsa doctrina que están atacando la doctrina sana, y nunca voy a juntarme con los que quizás tienen alguna doctrina sana, pero lo mezcla con las cosas de Belial, Satanás, sus símbolos. No acepto. Voy a salir de en medio de ellos y apartar y pararme firme, y voy a predicar contra los dos. Efesios 5. Hay que tener cuidado, porque hay sectas falsas y hay sectas que dicen que son correctas, pero han mezclado las cosas de Dios con las cosas de brujería. Efesios 5:11. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, hechicería, brujería, mas antes reprendedlas. ¿Hice esto yo? Porque los que estos hacen en oculto, vergüenza es aún decirlo. Para mí es vergüenza decir que hay una secta de cristianismo que está mezclando la brujería con el cristianismo, que hasta en sus Biblias están poniendo. ¡Qué horrible! Mas todas las cosas que son redargüidas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo la luz es. Por cual dice, despiértate tú que duermas y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, cristiano. No apartar con los que están en contra de las doctrinas sanas, y no juntar con los que quizás tienen alguna doctrina sana, pero los que mezclan con las cosas feas, con las infructuosas obras de tinieblas. Hay que tener cuidado. Segundo de Pedro, la Biblia nos dice que esto ha de venir, y vino. Entraron los herejes
y tenían un propósito. Segundo de Pedro 1:1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Quizás bien la doctrina de la Trinidad, pero ellos dijeron, y añadimos también un símbolo satánico. Y vamos a decir que los dos deben ir juntos a los cristianos. ¿Y qué hicieron? Introducieron, ¿qué? Herejías, hechicería hasta dentro del cristianismo, encubiertamente. Y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Yo no quiero estar con ellos porque su perdición viene. Y por avaricia, versículo 2, y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condición ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Judas, el libro de Judas. También otra advertencia, y lo que estoy tratando de hacer hoy es solo darte advertencia. No apartar de la Biblia en falsa doctrina y no juntarse con otros que quizás están correctos en algo de su doctrina si ellos también mezclaron con cosas de tinieblas. Apartamos de los dos. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Según la Biblia, somos salvos por la fe. Hay que tener cuidado con los que dicen que es por obras. Y los dos lados enseñan otro evangelio. Los católicos dicen es por fe y obras. Otro lado dice que por obras. La Biblia dice salvos por la fe en la sangre de Cristo. Versículo 4, porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, brujos, mezclando brujería y pagan cosas de los paganos con cristianismo. Encubiertamente entrado, los cuales desde mucho tiempo antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, segundo de Timoteo 3, quería terminar, pero quiero darte advertencias en la Biblia misma. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tales personas van a venir. ¿Quiénes son? Teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales también evita. Este lado dice, creímos en la Trinidad, ven a nosotros. Tienen apariencia de tener la doctrina sana, pero yo lo veo, porque pusiste tú una imagen o un símbolo de hechicería. ¿Por qué mezclaste tú? ¿Por qué permitiste tú Satanás entrar con sus símbolos, con sus marcas? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que tenemos que apartar, porque ellos resisten la verdad. La Biblia dice que debemos, pues, seguir la doctrina bíblica de Pablo. Y más y más y más. No me queda tiempo a hablar de todo este versículo o este pasaje. Necesito terminar. Pero espero que escuchaste tú de lo que yo dije. El cristianismo verdadero es parar firme en la palabra de Dios. No apartando a la derecha ni a la izquierda. No con los que niegan, ni con los que sí afirman, sí creo, pero mezclan con las cosas del diablo. Actos o Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os he puesto por sobreviadores. Bueno, yo estoy mirando, veo el mal. Dios me ha puesto como un pastor, un sobreveador, para que pueda ver esto y darte. Hay que tener cuidado, hay que tener advertencia. Mire, hay dos lados de mal, hay que guardar la verdad. Para apacentar la iglesia de Dios,
la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién derramó su sangre en la cruz? Jesús. ¿Quién es? Dios. Porque yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonará el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Los testigos de Jehová dicen, ven con nosotros porque tenemos la doctrina sana. No, aquí estamos en la doctrina sana. Un solo Dios en tres partes o tres personas y es un solo Dios. Miramos al otro lado, somos católicos. Hay que venir a nosotros porque solo nosotros tenemos la verdad. Ok, y voy con ellos. Y mire, hay brujería hasta dentro de la iglesia conectado con la doctrina sana. Los dos quieran que voy con ellos. Yo voy con Cristo. Yo voy con su palabra. Pablo dice, por tanto, verdad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificarlas. ¿Qué más necesitamos que la palabra de Dios? Yo no necesito hombres, yo no necesito sacerdotes, yo no necesito nada de ellos. Yo vengo a Cristo por medio de su palabra y Él me acepta. Y la palabra es poderosa para edificarme y darnos herencia con todos los que son santificados. Así fue mi enseñanza. Espero que fue una bendición. Dios tocó mi corazón hablar de esto, porque a mí me duele ver el cristianismo apartando de la verdad. Yo veo a herejía y herejes tratando a entrar en el cristianismo verdadero. Es decir, falsa doctrina tienen que venir con nosotros. Y lástima, digo yo, que hay gente que están apartando y siguiendo a ellos. ¿Quiénes son? Lobos rapaces. Y lástima que hay gente que dicen que son cristianos, diciendo, no escuchas a este Roberto, él es protestante, él no es verdadero cristiano. No, nosotros somos los verdaderos cristianos. Ok, bueno, miramos lo que tienen. Oh, miro símbolos de hechicería. Esto no es cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es centrado en la palabra, centrado en Cristo, siguiendo a Él y lo que Él había dicho en la palabra, no apartando a sectas falsas. Pues así es, Dios te bendiga, gracias por ver, nos vemos el otro domingo si Dios permite. Y por favor, ten cuidado, sigue la palabra y lo que éste dice, lo que dice. Dios te bendiga, adiós.